La historia de David y Betsabé es una narración impactante que se encuentra en el libro de 2 Samuel 11 y 12 de la Biblia, Reina Valera 1960. Muestra tanto el poder de la tentación como la capacidad de arrepentimiento y la misericordia de Dios. Esta historia ha sido motivo de reflexión sobre el poder, el pecado, el arrepentimiento y el perdón. La historia comienza en un tiempo en que David, rey de Israel, debería estar liderando a su ejército en batalla, pero decide quedarse en Jerusalén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David paseaba por la terraza de su palacio y desde allí vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Preguntó acerca de ella y le informaron que era Betsabé, la esposa de Urías elitita, quien era uno de sus soldados más fieles. A pesar de saber que era una mujer casada, David cedió a la tentación y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tiempo después, Betsabé le informó a David que estaba embarazada. Para ocultar su pecado, David ideó un plan. Mandó llamar a Urías de la batalla, esperando que él pasara tiempo con su esposa y pensara que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías, siendo leal y comprometido con sus compañeros de guerra, se negó a ir a su casa mientras los demás soldados aún luchaban. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Al ver que su plan no funcionaba, David tomó una decisión aún más grave. Envió a Urías de regreso a la batalla con una carta que ordenaba a Joab, el general del ejército, colocarlo en la línea de fuego más peligrosa para que muriera. Y escribió en la carta, diciendo: «Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera». Urías murió en la batalla y después del periodo de duelo, David tomó a Betsabé como su esposa, pero este acto desagradó profundamente a Dios y envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán fue a ver a David y le contó una parábola sobre un hombre rico y uno pobre. El hombre rico, teniendo muchas ovejas, quitó la única corderita que el pobre poseía. Esta historia indignó a David, quien declaró que el hombre rico merecía morir por su falta de compasión. Entonces Natán lo confrontó directamente. Entonces dijo Natán a David: «Tú eres aquel hombre». Natán explicó que Dios había bendecido a David abundantemente, pero que, a pesar de todo, David había pecado contra Dios al tomar la esposa de Urías y hacer que éste muriera. En ese momento David reconoció su pecado y se arrepintió sinceramente. Entonces dijo David a Natán: «Pequé contra Jehová». Como resultado de su pecado, Natán anunció que habría consecuencias en la vida de David, incluyendo la pérdida del hijo que había tenido con Betsabé. David, en respuesta, se sumió en una profunda tristeza, ayunó y oró, pidiendo la misericordia de Dios. A pesar de su arrepentimiento, el niño murió y David aceptó la decisión de Dios. Sin embargo, la historia no termina en tragedia.
David y Betsabé eventualmente tuvieron otro hijo, Salomón, a quien Dios amó y que se convirtió en el siguiente rey de Israel. Este acto muestra cómo Dios, aunque disciplinó a David por su pecado, también le ofreció una segunda oportunidad y mantuvo su promesa de bendecir su linaje. La historia de David y Betsabé es un recordatorio de que, aunque todos somos susceptibles al pecado, Dios ofrece perdón a aquellos que se arrepienten sinceramente. David en el Salmo 51 expresa su arrepentimiento y clama a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo sigue siendo una expresión poderosa de arrepentimiento y fe en la misericordia de Dios y una lección de que a pesar de nuestras fallas, el perdón y la redención siempre están disponibles para quien se acerca a Dios con un corazón sincero.